Mi persona y mis compañeras vamos a presentar los flagelados sanguíneos africanos. Para la tripanosomiasis africana, tenemos que el 92% de los casos notificados y el que causa una enfermedad crónica es Trypanosoma brucei-gambiense. En cambio, el 8% de los casos notificados y que causan una enfermedad aguda, tenemos a Trypanosoma brucei-rhodesiense. A continuación les voy a hablar un poco sobre la morfología de los estadios evolutivos que posee el parásito. Primeramente tenemos al epimastigoto, que tiene una forma fusiforme, mide aproximadamente 20 micrómetros de longitud, posee un cinetoplasto que se localiza cerca del núcleo de manera lateral y también tiene un flagelo que está conectado al cuerpo de la célula por una membrana ondulante corta. El siguiente estadio evolutivo que presenta este parásito sería el tripomastigote. Este tiene un tamaño que varía de 10 a 30 micras y tiene un movimiento rápido. Además, posee un núcleo central y un cinetoplasto puntiforme que se localiza en el extremo posterior. Presenta una membrana ondulante que es más ancha y más notoria que Trypanosoma cruzi y tiene un flagelo libre en la parte anterior. Conforme va a ir avanzando el ciclo de vida, el tripomastigoto se va a ir diferenciando. Es ahí donde aparecen el tripomastigoto largo y delgado y luego el tripomastigoto corto y stumpy. El tripomastigoto largo y delgado va a tener una longitud que va desde los 23 hasta los 30 micrómetros. Tiene un flagelo libre que puede llegar a medir hasta la mitad de la longitud del organismo. El extremo posterior es puntiagudo y el núcleo es central. El cinetoplasto se coloca hasta 4 micrómetros por delante de la extremidad posterior. Por otro lado, el tripomastigoto corto y stumpy mide de 17 a 22 micrómetros. Normalmente no tiene un flagelo libre. El cinetoplasto se encuentra terminal y la posición del núcleo puede variar. A continuación vamos a ver cuáles son las estructuras visibles cuando se realiza un brote sanguíneo. Vamos a poder observar el mastigoto y alrededor de este los eritrocitos, aunque aquí no se logran apreciar. Como parte de las estructuras visibles tenemos el flagelo en la parte anterior, un núcleo central bastante grande, un cinetoplasto un poco más pequeño en la parte posterior y podemos apreciar una membrana ondulante. Ciclo de vida de tripanosomiasis africana. Primero tenemos que el vector coloquialmente se dice que pica, pero lo que realmente es corta la piel y toma la sangre del humano. Esta mosca tsetse, cuyo nombre científico es Glossina, infecta al humano cuando tiene contacto con la sangre e infecta al humano con tripomastigotos metacíclicos. Esos tripomastigotos metacíclicos se convierten en tripomastigotos en sangre, realizan una fisión binaria y esos tripomastigotos quedan circulando en sangre. Posteriormente a esto, otra mosca llega y causa la misma cortadura en la piel, se infecta por tripomastigotos. Dentro de él, el tripomastigoto se convierte en tripomastigoto procíclico, realiza fisión binaria. Este tripomastigoto procíclico se convierte en epimastigoto, que posteriormente se convierte en tripomastigoto metacíclico, permitiendo que el ciclo se vuelva a iniciar. Hay que tener en cuenta que el estado evolutivo diagnóstico es el tripomastigoto en sangre humana. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología de la enfermedad. Esta se encuentra en países africanos. Las zonas de África se van a distribuir según las especies del parásito, por lo cual se tienen que tomar en cuenta. Esta amenaza poblaciones en zonas rurales de difícil acceso, con ambientes húmedos o medio húmedos, con servicios de salud limitados. La enfermedad tiene como vector a la mosca tsetse, como ya se mencionó anteriormente. Esta se distribuye en zonas específicas de África y se estima que se encuentra en 37 países africanos.
El principal reservorio de Trypanosoma brucei gambiense es el ser humano, por lo cual representa el 92% de casos reportados, mientras que el principal reservorio de Trypanosoma brucei rhodesiense son los animales domésticos y salvajes, por lo cual se puede explicar que este solo representa el 8% de los casos reportados. Ahora, con respecto a lo que es la lucha contra la enfermedad y la disminución que ha habido en la actualidad, según la OMS, hubo una reducción importante entre los años 2017 y 2018. En este último se llegaron a reportar 1.000 casos. Mientras que tenemos unos datos un poco más recientes de la República del Congo, ya que a nivel nacional hubo una disminución de casos entre los años 2012 y 2022. En el año 2012 se llegaron a reportar más de 6.000 casos, mientras que en el año 2022 solo se reportaron 510 casos. Para el cuadro clínico con Trypanosoma brucei gambiense y rhodesiense tenemos una primera fase que va a ser hemolinfática y una segunda fase que va a ser meningoencefalítica. Para la primera fase tenemos que se van a presentar una fiebre intermitente, una linfadenopatía, ya sea cervical, posterior, axilar o inguinal, y una hepatoesplenomegalia. Para la segunda fase se van a dar trastornos neuropsiquiátricos, donde se da la enfermedad del sueño, que se presenta somnolencia diurna, impulsos repentinos de dormir, insomnio nocturno y movimientos oculares rápidos. Para Trypanosoma brucei rhodesiense tenemos una característica distintiva y es que se va a dar la presencia del chancro tripanosómico. Esto donde hubo acción por medio del vector. Se va a dar agrandamiento de los ganglios linfáticos axilares, submandibulares e inguinales. La segunda fase de la enfermedad se da porque los parásitos van a cruzar la barrera hematoencefálica. Ahora, el por qué o cómo estos parásitos cruzan esta barrera no se comprende completamente, pero se cree que involucran interacciones complejas entre los parásitos y las células hospedadoras, así como la capacidad del parásito para evadir el sistema inmunológico del huésped. En una infección temprana, esta se controla mediante una combinación de la detección de la mayoría de los parásitos presentes y la modulación de la respuesta inmunitaria innata del huésped. Esto por medio de los componentes inflamatorios interferón gamma, factor de necrosis tumoral, óxido nítrico y las prostaglandinas. En una infección tardía se caracteriza por la expresión de glicoproteínas de superficie de variante dominante en mosaico, que presenta un reordenamiento entre secuencias de aminoácidos previamente utilizadas. Pero tras la exposición de estas variantes antigénicas tempranas que expresan glicoproteínas de superficie de variante dominante, el parásito va a hacer una variación antigénica continua y esto permite que se puedan escapar de los anticuerpos. El diagnóstico para tripanosomiasis africana se realiza en 3 pasos. El primero es un cribado de una posible infección mediante pruebas serológicas. Esto solo se hace para una infección por Trypanosoma brucei gambiense. El segundo es una confirmación mediante observación microscópica del parásito en líquidos orgánicos. Y el tercero es una determinación del avance de la enfermedad mediante examen clínico y análisis de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar. Como tratamientos para estos flagelados sanguíneos tenemos de primera fase como la pentamidina y suramina y de segunda fase como melarsoprol, elfronitina y nifurtimox. Cabe recalcar que la efectividad es no satisfactoria, ya que se producen reacciones secundarias y tóxicas, pero también se evita la mortalidad y el avance de la enfermedad, así que de cierto modo estos medicamentos ayudan a una mejoría de esta patología. Para concluir, estas serían nuestras referencias bibliográficas que utilizamos en nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.